Todo comenzó una tarde sofocante y sumamente calurosa en la vecindad del Chavo. Una intensa ola de calor azotaba la Ciudad de México, provocando un apagón eléctrico masivo que dejó a todo el vecindario completamente a oscuras y sin ventilación. El aire era denso, pesado y casi imposible de respirar. El Chavo estaba sentado dentro de su barril de madera, secándose el sudor de la frente y buscando un poco de sombra bajo el intenso sol que comenzaba a ocultarse. De repente, una ráfaga de viento seco arrastró una densa neblina de humo con olor a gasolina quemada desde el pasillo oscuro del segundo patio. Un objeto pesado rodó por el suelo hasta detenerse exactamente en el centro del patio principal. Se trataba de un viejo cráneo humano, desgastado por el tiempo. El Chavo asomó la cabeza con mucha intriga, paralizado por la procedencia de aquel siniestro hallazgo. En ese preciso instante, una risa ronca, macabra y completamente distorsionada resonó con un eco seco en las paredes de concreto de la vecindad. Desde las sombras más densas del pasillo del fondo, apareció una figura colosal y robusta. Vestía un delantal de carnicero sucio, salpicado de manchas oscuras, y su rostro estaba cubierto por una máscara horrorosa hecha de piel humana cosida a mano. En sus manos cargaba una enorme y oxidada motosierra. Era Leatherface, el verdugo de la masacre, que se alimentaba del pánico de sus víctimas y que había salido de su escondite rural para desatar el caos en el vecindario. La pesadilla de la vecindad se desató en un abrir y cerrar de ojos. El Chavo, paralizado por la tétrica presencia, vio como Kiko abría la puerta de su hogar cargando su pelota cuadrada, buscando un poco de aire fresco debido al sofocante calor. El asesino con un estruendo violento que rompió el silencio del apagón, y avanzando a pasos agigantados, se abalanzó hacia él. Antes de que Kiko pudiera gritar por el susto, la criatura lo alcanzó con la hoja dentada en movimiento, ejecutando un ataque despiadado que terminó con sus lamentos en un segundo, dejando una escena de devastación total en el umbral. Doña Florinda salió espantada al escuchar el rugido mecánico y el último suspiro sordo de su hijo, al ver el cuerpo inerte de Kiko destrozado bajo el ardiente sol del atardecer. Su mente colapsó por el trauma absoluto de la pérdida. Intentó retroceder desesperada para encerrarse en su casa y poner el cerrojo, pero el gigante de la motosierra fue más rápido, derribando la puerta de madera de un solo impacto. El monstruo la arrastró con fuerza hacia la oscuridad del pasillo trasero, propinándole daños irreparables que acabaron con su vida en un instante de pura violencia. La vecindad, que antes era un lugar de risas y comedia, se había transformado en un matadero silencioso gobernado por un ser de pesadilla. El Chavo supo no serviría de nada y que sería la siguiente víctima si no se movía rápido. Salió corriendo desesperado bajo el cielo rojizo del crepúsculo y cruzó el patio delantero para entrar a la casa de la bruja del 71 buscando ayuda. Doña Clotilde estaba en su sala intentando iluminar el lugar con unas veladoras debido a la falta de electricidad, pero antes de que el niño pudiera articular una sola palabra para advertirle, el calor de la habitación aumentó drásticamente y el olor a gasolina se volvió insoportable. Las ventanas comenzaron a vibrar violentamente por la vibración de un motor cercano. Leatherface logró derribar la entrada principal de una embestida descomunal, entrando a la vivienda con una mirada desquiciada detrás de su máscara de piel. El asesino maldito miró fijamente al Chavo del 8, alzó la motosierra por encima de su cabeza mientras el motor rugía al máximo y emitió un gruñido gutural extremadamente grave. El monstruo se abalanzó tirando un ataque directo al cuerpo del niño desamparado. Doña Clotilde, en un acto de
desesperado por proteger la vida del chavo, se interpuso en la trayectoria violento impacto del arma de la criatura, lo que terminó con su vida en un segundo de pura fatalidad. El chavo cayó al suelo boca arriba, acorralado contra la pared, viendo como el filo oxidado se elevaba nuevamente listo para acabar con él, pero justo cuando todo parecía perdido, el techo de lámina de la entrada fue golpeado con fuerza y la puerta trasera fue abierta de par en par. Era Don Ramón, el hombre de pantalones de jean desgastados y sombrero de lona. Entró al lugar con una mirada de pura furia que no demostraba ni un gramo de miedo. En sus manos no cargaba periódicos viejos ni herramientas comunes, sino una enorme y pesada hacha de leñador que guardaba en su patio. Don Ramón vio los restos de Doña Clotilde y el pánico del chavo, y su sangre hirvió por completo. El asesino de la máscara, al notar que este hombre no le tenía miedo, intentó intimidarlo acelerando su motosierra a fondo para ensordecerlo con el ruido, pero y el dolor de Don Ramón lo hacían inmune al guerra salvaje. Don Ramón avanzó con una velocidad impresionante y descargó el primer hachazo contra el motor de la motosierra, rompiendo la cadena y fracturando la estructura metálica del arma. El monstruo soltó un alarido de frustración e ira que resonó en toda la vecindad. La criatura intentó contraatacar usando el cuerpo pesado de la máquina como martillo, logrando rasgar la camiseta de Don Ramón y golpeando su hombro, pero el valiente hombre no retrocedió ni un milímetro. Con una fuerza descomunal, Don Ramón giró su hacha y propinó un segundo impacto y destructivo justo en medio del pecho de la interfase, provocando daños irreparables. Un líquido espeso, oscuro y putrefacto brotó de la herida, salpicando las paredes de la sala. El gigante del delantal comenzó a debilitarse de forma humillante, perdiendo toda la energía vital y el balance. Completamente derrotado por el coraje de Don Ramón, el cuerpo maltrecho del asesino cayó al suelo, soltando su arma destruida y arrastrándose con dificultad hacia el pasillo exterior, donde terminó por desvanecerse en la densa humareda del apagón. Don Ramón se sueló con un brazo firme y le dijo con voz seria: «Tranquilo, chavito, mientras yo esté acá, ese infeliz de la máscara no va a tocar a nadie más». El niño rompió a llorar, pero esta vez de puro alivio, sabiendo que el hombre más humilde de la vecindad se había convertido en su salvador. Cuando las autoridades policiales llegaron a la vecindad tras la denuncia del chavo, se encontraron con un escenario lúgubre. Los pasillos estaban dañados, las paredes salpicadas con fluidos oscuros, y el olor a combustible quemado inundaba el ambiente sofocante. Sin embargo, el peligro había pasado. Los restos de Kiko, Doña Florinda y Doña Clotilde desaparecieron de forma mística en la confusión del apagón, pero el chavo y Don Ramón quedaron vivos para contar la historia. El caso fue archivado como una tragedia sin resolver por las fuerzas del orden, debido a la falta de energía en toda la ciudad. Hoy en día, la vecindad luce vacía, calurosa y silenciosa, pero el chavo del 8 ya no tiene miedo. Sabe perfectamente que en los lugares tardará muchos años en sanar sus heridas, y también sabe que cuando ese asesino maldito intente regresar con su motor oxidado, Don Ramón lo estará esperando en el patio con el hacha lista para defender lo que queda de su hogar.